Continuamos aquí con el tema candente de Nicaragua, con nuestros invitados Félix Maradiaga, ex precandidato a la presidencia de su país, y Luis Galeano, conocido periodista aquí en nuestros estudios. Antes de continuar, Félix, ¿cómo reaccionó tu niña cuando te vio llegar? Tenemos entendido que tu niña tiene 8 o 9 años, ¿no? Alejandra tiene Alejandra. 9 años. La última vez que le pude dar un abrazo es cuando ella tenía 5 años. Como recordarán, yo regresé varios años antes y se me imposibilitó salir del país. Solamente puedo describir como mágica esa experiencia. Ella decía que pensaba que estaba soñando. Y aprovecho para agradecer el trabajo incansable de Berta, mi esposa, mi mejor abogada, mi mejor aliada, mi cómplice. Realmente no tengo palabras para agradecer lo que hicieron por mí. Nos unimos a esa felicitación, fuimos vehículo de esas expresiones de ella y de ese trabajo arduo por tu libertad. Lo sé, Ahora lo bien, sé. ¿qué reacción tienen ustedes dos? Comenzamos ahora con Luis, de esta solidaridad internacional. Inclusive se produce un hecho raro en esto, que solamente se dio en Cuba, donde antiguos revolucionarios que estuvieron con Castro en la Sierra Maestra o desaparecieron o fueron encarcelados por años, como el caso de Uber Matos y tantos otros. Pero en este caso hay una repulsa universal, no solamente de Naciones Unidas, sino ha habido un documento firmado por Mario Vargas Llosa, por Carrer, por Salman Rushdie y otros 500 artistas e intelectuales que piden que el gobierno de Nicaragua detenga la represión. Aquí hay figuras planetarias, Mundo Paz Soldán, Eduardo Sacheri, Javier Cercas, Jorge Volpi y 500 más. Pero hay una declaración sumamente folclórica, como solamente él sabe hacerla, que es la de Pepe Mujica, ex guerrillero de izquierda, igual que Daniel Ortega, que le dijo: a Ortega hace rato que se le fue la mano. ¿Qué implicaciones tiene esto no solamente en el aislamiento de Nicaragua, sino en el desdibujamiento de la figura tanto de Ortega como de Murillo? Qué bueno que Pepe Mujica se dio cuenta y lo dijo claramente de que ya hace rato, porque efectivamente hace rato se le fue la mano. Mira, yo creo que los intelectuales, los artistas que firman esa carta y el mundo democrático se está dando cuenta que Ortega en el centro de las Américas es un peligro, Oscar, porque los que están de vecinos de Nicaragua se pueden convertir en seguidores de Ortega al ver que la comunidad internacional no reacciona en la misma proporción de lo que hace Ortega. Ortega está destruyendo todo el marco jurídico de Nicaragua, pisa la Constitución, pisa los derechos humanos, destruye todo lo que está a su paso con tal de quedarse en el poder. Y cuidado, porque en Centroamérica hay elementos que podrían estar viendo en Ortega el ejemplo a seguir y meter a la región en una situación antidemocrática peligrosa. Hubo un momento en que, en medio del enfrentamiento, Félix, y ustedes lo recordarán, y Luis, en los 80, cuando el tema de la contra y de las sanciones de Estados Unidos, Europa jugó un papel de bisagra, específicamente Suecia, a través de un enviado permanente de Olof Palme en ese entonces, que era Pierre Jory, que iba mucho a Nicaragua y también a La Habana. Bueno, nosotros tuvimos mucho contacto con Pierre Jory y recibíamos mucha información, ya lo puedo decir porque han pasado tantos años. Era una fuente inagotable de información, Pierre Jory, para toda la prensa occidental. Sin embargo, ni siquiera eso ahora. El gobierno de España, que es un gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, le ha ofrecido a ustedes la nacionalidad española. ¿Cómo interpretas? ¿Cuál es la lectura que le da Félix a este ofrecimiento? Bueno, el ofrecimiento es un gesto de enorme generosidad de parte del gobierno y pueblo de España. Me imagino que esto va a servir para que muchos nicaragüenses que han salido del secuestro, del encarcelamiento, tengan una nacionalidad desde el punto de vista, yo le llamaría pragmático y operativo. En un mundo moderno no tener un pasaporte válido es muy complejo. Sin embargo, para aquellos que hemos decidido, porque esto es una decisión muy individual, muy particular, no quiero ser tomado fuera de contexto, pero para aquellos que hemos decidido hacer de nuestra vida entera, de nuestra misión de vida, la lucha por la democracia y la libertad de Nicaragua, tomar otra nacionalidad no es la solución al problema de fondo. Nicaragua, la nicaragüanidad que llevamos, la llevamos en la sangre y
no consideramos bajo ningún punto, estoy seguro que mi hermano Luis coincide conmigo, de que este despojo arbitrario de la nacionalidad tenga ninguna implicación real ni en nuestro espíritu, ni en nuestra identidad, y mucho menos en nuestra convicción de lucha. ¿Tu opinión sobre este tema, Luis? Y sobre todo, siguiendo con lo que decía Félix, y sobre todo, Oscar, y amigos que nos ven, porque quien lo emite es una administración absolutamente espuria, ilegítima. A Ortega no lo eligió el pueblo de Nicaragua. Ortega se eligió él mismo. Encerró a Félix, encerró a Juan Sebastián, a Cristiana, a Medardo, a Miguel Mora, a cada uno de los precandidatos. O sea, él se enfrentó a él mismo. Y por tanto, él se eligió él mismo, solito, con sus fanáticos y esa pequeña base. Por tanto, todo lo que emana de esa asamblea espuria, el parlamento de Ortega, no podemos reconocerlo. Y por tanto, esa intención de pasar por encima de la Constitución, de pasar por encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es absolutamente inaceptable. Hace esto, yendo un poco más atrás, los que siempre hemos estado interesados en la historia de tu bello país, país de lagos y volcanes, que cuando perdió en el 90 dijo que un juramento íntimo, que si volvía al poder no lo iba a entregar nunca más y que no se iba a repetir con Cristiana, ni con Félix, ni con ustedes, lo que ocurrió en el año 90. Tomás Borges le dijo a él, lo último que podemos hacer es perder el poder. Digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer. Y esa recomendación de Borges la ha cumplido Ortega al pie de la letra. No se baja de ese caballo a menos que lo maten. Félix, la misma pregunta. La decisión fue tomada cuando decidió volver a postularse en el 2007 de que no iba a entregar más el poder. Sí, efectivamente, y aquellos que lo hemos enfrentado por la vía electoral, también lo hicimos antes por otras vías de presiones, siempre dentro de la no violencia, fuera del marco político electoral. Pero a los dictadores hay que despojarlos de esa máscara. Tenemos que recordar que las dictaduras modernas, yo me he referido a ellas como dictaduras 2.0, tratan de semejar que juegan dentro de las reglas institucionales de las democracias occidentales precisamente para avanzar su agenda. Y solamente desnudándolas, exponiéndolas ante el mundo, es que se puede tener cierta esperanza de desmontarla. Yo quisiera recordar un asunto importante. Ortega avanzó hasta este punto por la indolencia de distintos sectores, no solamente de la comunidad internacional, que tenían cierto romanticismo de un sandinismo que nunca existió y que pensaban que Ortega era una especie de socialdemócrata evolucionado. Lo dijimos muchísimas veces en este programa, en otros lados, y no nos escucharon. Y esto debe ser tomado como un estudio de caso. Cualquier régimen autocrático que semeje ser democracia, pero que empieza a robar elecciones, que empieza a perseguir a periodistas y que toma estas medidas, no tiene otra calificación más que dictadura. Aunque no sean las dictaduras clásicas de los años 70 y los 80, el caso de Nicaragua es una alarma para el mundo y ojalá del caso nicaragüense se pueda aprender mucho. En nuestra Latinoamérica, la eliminación física del dictador no es nada raro. Hemos visto como el propio Tacho Somoza o Rigoberto López Pérez en aquel club allá en León fue asesinado en los años 50. Vimos cómo terminó Tachito, su hijo, en la bazuca de Gorriarán Merlo, en Paraguay. ¿Pudiera repetirse otro hecho de sangre y un magnicidio con Daniel Ortega y Rosario Murillo? Mira, yo creo que la presión que él ejerce a los mismos fanáticos, a la gente que trabaja en el Estado, a ese anillo de poder que tiene, porque los presionan tanto, los humillan tanto en esa dictadura, en esa mafia que han conformado en el país, que cuidado, alguno de ellos se encarga de acabar con todo esto. Cuidado, cuidado. Van a seguir viniendo aquí. Gracias, Félix. Bienvenido a La Libertad. Gracias, Luis. Seguimos contando con ustedes. Y un gran abrazo y saludo a tu señora y a tu niña. En instantes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la OTAN que acelere la entrega de armamento para resistir la nueva ofensiva rusa al intervenir en la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Pero antes, nos vamos a Cuba, donde el ministro de Energía anunció apagones de 3 horas diarias hasta mayo por múltiples reparaciones en las deterioradas termoeléctricas cubanas.